Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, cuyo presidente es un servidor, Calixto Rosas Vázquez, y su secretario es Martín Carrillo Ibáñez, y como tesorera, Erika Cedillo. Bueno, pues estamos organizados de esa manera y ahora en este día 26 de febrero del 2026. Nos acompaña el día de hoy, se van a presentar. Aquí empiezo por mi derecha. Buenas tardes a todos. Aquí nos presentamos. Mi nombre es José Luis González Rivas y parte de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Valle de México. Buenos días, mi nombre es Martín Carrillo Ibáñez y también soy parte de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. Muy buenas tardes a todos, su servidor Héctor Plaza Pérez, también integrante de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México. Bien, pues el tema que hoy nos trae aquí a esta radio es fotografía e identidad. Qué importante es la fotografía. Yo recuerdo que mi abuelito decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Y creo que esa frase no ha perdido. Así es de que Martín Carrillo, experto en el tema de, bueno, y ya él les va a explicar, las fotografías, la identidad. Adelante, Martín, vamos a darte la pausa, el avance, perdón. Échame la pausa, échame lo que quieras, maestro, no te preocupes. Pues bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes y poder dialogar un poquito sobre estas fotografías y pues este tema que nos convoca hoy, ¿no? La fotografía y la identidad comunitaria. Y básicamente lo que venimos a platicar aquí es cómo dar a conocer estas fotografías, estas colecciones que están en países tan lejanos, ¿no? Pues ya hemos platicado que estas fotografías de Ulla Appenes pues están allá en Suecia, fotografías de Bodil Christensen que están en Países Bajos, ¿no? Todo este material de estos investigadores escandinavos que pues ha sido accesible a nosotros sin la necesidad de tener que desplazarnos a estos lugares tan lejanos. Todo gracias a la maravilla de las colecciones digitales, mis queridos colegas de la sociedad. Y entonces en este sentido, pues a mí lo que me ha gustado mucho, lo que he dialogado mucho también con ustedes y con todas estas personas de los poblados al oriente, de lo que ahora se llama el Valle de México, la antigua Cuenca de México, pues es cómo el acercar estas fotografías a la comunidad ha detonado muchas cosas, ha detonado exposiciones, ha detonado encuentros, conversatorios y muchas otras cosas, ¿no? Inclusive ahorita algo que me está gustando mucho es que en Chimalhuacán está la exposición, ¿no? De los recursos lacustres, coordinada por el arqueólogo Luis Moret Alatorre de la Universidad Autónoma Chapingo, y ellos tienen un taller cada domingo, un taller infantil de pintura infantil, en donde los niños tienen un recorrido por la exposición, están viendo todas estas prácticas lacustres, los recursos, y al final se sientan, toman las pinturas, y ahora sí que a pintar, ¿no? A pintar el lago de Texcoco desde esta perspectiva infantil. Es este imaginario, ¿no?, que se está creando en la mente de los niños en torno al pasado lacustre de los pueblos del Oriente. Entonces estamos viendo cómo el haber puesto a circular estas fotografías, ahorita vamos a platicar un poquito de esta historia, de cómo empiezo a acercarme a ellas, el ponerlas a circular ha detonado en un montón de cosas que han robustecido la identidad de las personas de los pueblos ribereños del antiguo lago de Texcoco, ¿no? Entonces yo puedo empezar la charla con eso, ahorita vamos ahondando conforme vayamos platicando más. Sí, muy bien, maestro Martín Carrillo, que yo ahorita ya es doctorante. La verdad, o sea, fue una sorpresa muy agradable el poder descubrir su trabajo en este proyecto facebookero, ¿no? Como lo menciona algún maestro, ¿no? Cronista, ¿no? Creo que es de Chimalhuacán o es de Guadalajara, no sé de dónde sea. Bueno, pero cuando nosotros nos encontramos con estas maravillosas imágenes, ¿sí?,
todo eso que usted estaba dando a conocer, pues nos quedamos sorprendidos, porque nosotros en el diario, ¿no? O sea, lo que nos platicaban nuestros antepasados era de qué vivían, cómo estaba la laguna, cómo sacaban pescado, cómo sacaban aguautle, el tequesquite tan importante, ¿no? Para la economía lacustre de nuestro pueblo, ¿no? Era parte importante. Maestro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo motivó? Porque al final de cuentas tuve la fortuna, ¿no?, de contactarlo y que usted aceptara colaborar con nosotros. ¿Qué le pareció esos primeros encuentros en donde pudimos platicar sobre sus fotografías, sobre su trabajo? Pues mira, para empezar, hasta siento raro de que me hables de usted, ¿no? Entonces, pues fíjate que todo empieza porque por ahí del 2017 yo estoy haciendo un rastreo de fuentes digitales en colecciones para mi tesis en ese tiempo de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y entonces pues yo estoy haciendo investigación sobre la secularización de una doctrina de indios allá en el Valle Poblano Tlaxcalteca, y entonces empecé a explorar esas colecciones digitales, y entonces de repente entre que empecé a encontrar algunos documentos alusivos a mi pueblo natal, que es San Martín Texmelucan, allá en Puebla, entonces me empecé a encontrar que en estas colecciones digitales también había muchas fotografías. Pues empezamos a ver estas fotografías pues de tipo de tarjeta postal ya muy célebres, ¿no? Entonces empecé a compartirlas en mi proyecto de consultoría antropológica que se llama Mejistoría, que está en Facebook, y entonces empecé a compartir estas fotografías, primero pues para guardar el vínculo y poder acceder a ellas pues posteriormente. Y entonces, conforme fui subiendo fotografías primero de mi región allá, Cholula, Huejotzingo, San Martín, Puebla, pues me fui dando cuenta que las personas empezaron a reaccionar a mi página, ¿no? Venían los likes, venían pues, comentarios, ¿no?, de qué interesante es ver los pueblos pues ya a una distancia de 100 años, ¿no? Entonces de repente me di cuenta del potencial que podían tener las redes sociales para hacer llegar estas fotografías a los pueblos, ¿no? Y entonces una cosa llevó a otra, yo seguí con lo de las colecciones digitales y de repente empecé a hallar colecciones de fotografías pues que eran poco conocidas o en muchos casos prácticamente inéditas, ¿no? Y estamos hablando de colecciones donde había fotografías de, por ejemplo, la Sierra de Santa Catarina de Horst Martin de 1937, en donde él, un maestro alemán, recorre pues todos esos terrenos que ahora están urbanizados, sube a las cimas de los conos volcánicos, saca fotografías desde ahí arriba, llega al Teutli, camina por Santiago Tulyehualco, y entonces me di cuenta de cómo estas colecciones mostraban perspectivas de la periferia que se conocían poco, que no habían sido muy exploradas a través de la fotografía de principios del siglo XX, y entonces dije, ¿qué tal si hacemos un proyecto de búsqueda, de investigación y de divulgación de estos acervos digitales de una manera más sistemática? Entonces empecé a hacer llegar los vínculos junto con las fotografías y pues fue muy loco, ¿no? Porque a través de ese proyecto di a conocer un montón de fotografías de un montón de lugares, pero no solamente eso, sino que empecé a tener contacto con las personas de las comunidades, primero a través de Facebook, ¿no? Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión subí precisamente una fotografía de Horst Martin que tomó ahí en Santiago Tulyehualco. Yo no sabía que era Santiago Tulyehualco y yo preguntaba a las personas, a los seguidores, ¿ustedes saben qué poblado es este? Y entonces yo recuerdo que una persona, un Héctor, me escribe, ¿no? Y entonces este amigo Héctor Plaza me dice, mira, esta fotografía fue tomada en Santiago Tulyehualco. Entonces empiezo a explorar el pueblo a través de Google Maps y encuentro la misma perspectiva y digo, en efecto, ¿no? O sea, si nosotros ponemos estas fotografías a dialogar con las personas de las comunidades donde fueron tomadas, vamos a empezar a encontrar un montón de información bien valiosa para poder entenderlas, interpretarlas, investigarlas y divulgarlas. Sí. ¿Me permite hacer un comentario? Es que recuerdo, ¿no?, esa imagen,
porque nosotros desde este lado tenemos una visión del lado del suroriente, ¿no? Del lado de Iztapalapa, porque la otra visión de aquel lado es del lado de Xochimilco, Tláhuac, pues es muy diferente, pero había gente que decía que no era ¿cómo se llama? Tulyehualco, porque la sierra de Santa Catarina, de Santa Catarina no se veía de esa forma, y ya fue cuando les expuse, ¿no? Que ahí todavía aparecía el Tetecón, uno de los conos volcánicos que prácticamente quedaron eliminados, ¿no? Quedaron erradicados. A ver si, perdón, continúe. Sí. Y bueno, pues ya retomando, eso que acabas de decir, pues es una de las cosas también fundamentales de estas colecciones, porque la Sierra de Santa Catarina, como ustedes saben, pues ha sido, ahora sí que, muy explotada por la actividad minera, y obviamente ya no tienen la misma vista, ¿no? Ya no se parecen. Yo cuando vi esas fotografías al principio me quedé, ¿dónde será eso, no? Decía en el acervo, ¿no? Hacía algo así como México, Stadt, ¿no? Algo así como Ciudad de México, Estado de México. Y entonces, pues yo decía, ¿dónde están esos volcanes? ¿No? Yo no soy oriundo de esta región, soy de Puebla. Entonces, pues me empecé a dar a la tarea de cuando vi esas fotografías con el Google Maps, empezar a buscar pues esas elevaciones, hasta que identifiqué una y dije, creo que es la Sierra de Santa Catarina en 1937, donde estaba todavía completísimo todo esto. Y entonces, estas fotografías también han detonado ese interés precisamente porque están retratando una zona que ahora está densamente poblada y urbanizada, que ha sufrido los embates de la llamada modernidad, ¿no? O sea, las mineras acabaron con muchas elevaciones, todo está súper mega urbanizado, ya no se reconocen las vistas, y precisamente las personas de los pueblos que vivieron todas esas transformaciones, al ver sus terruños hace 100 años a través de esas fotografías que no se conocían, pues les causó admiración, nostalgia, indignación, ¿no? Por el grado de destrucción al que hemos llegado del entorno que antes era rural, ¿no? Entonces, en ese sentido, para dar la palabra a otro de los compañeros, es que estas fotografías se volvieron significativas para esa identidad. Y cierro con esta partecita. Algo que me dijiste, Héctor, que me dijeron ustedes, es cómo utilizaron una de las fotografías de Bodil Christensen tomada en el 39, si no mal recuerdo, desde la cima del Peñón del Marqués Tetepolco, o Peñón Viejo, para ayudar a la declaratoria de protección de este cerro como área de valor ambiental. Entonces estamos viendo cómo el acercar las imágenes, el ponerlas a circular, el que las personas las conozcan y las puedan utilizar libremente porque son colecciones digitales de acceso público, ha detonado en ese reconocimiento del pasado, en esa valoración, pero también en ese uso para fines de protección y recuperación de entornos urbanos. Muy difícil, ¿no? Que se puedan recuperar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando nos platicas de cuando fueron, mandaron a Ola Apenes a investigar, ¿no? Si todavía las redes que aparecen en el mapa Usala, ¿sí? Todavía se seguían utilizando, ¿no? Sí. Entonces, tenemos esta fotografía que me gustaría, ¿no? Que platicaras, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí ese día? Muy bien, estas de las buenas, Pues esta fotografía que vemos aquí es considerada como una de las fotografías magistrales de Ulla Apenes. Esto no lo digo yo, esto lo escribió Sigvald Linné, que fue un arqueólogo sueco que estuvo muy vinculado con Ulla Apenes, con Bodil Christensen. Les cuento rápido así la historia para los que no la conocen. Resulta que Apenes llega a México en 1929. Él empieza a trabajar en teléfonos Ericsson, ahí conoce a Bodil Christensen, una danesa fotógrafa, se hacen muy buenos amigos y entonces ellos dos junto con la hermana de Bodil que se llamó Helga Larsen andaban paseando por todos los pueblos, andaban fotografiando, paseando y entonces sucede que en algún momento en 1932 Sigvald Linné, arqueólogo sueco como mencioné, viene a México para hacer excavación en Teotihuacán. Ahí hay un momento en el que no tenemos los datos, las cartas no arrojan esa información, pero se llegan a conocer todos ellos. Debió de haber sido porque Sigvald Linné estaba patrocinado por teléfonos Ericsson para hacer la investigación ahí en Xolalpa, en Teotihuacán. Entonces es muy posible que a través de teléfonos Ericsson se hayan conectado todos ellos. Entonces se hacen amigos y entonces posteriormente Sigvald Linné
quiere hacer una publicación del mapa de Uppsala. Ese mapa está en la biblioteca de Uppsala, allá en Suecia. Entonces, Sigvald Linné publica un artículo en 1937 que se llama Cacería y pesca en el lago de Texcoco, en el siglo XVI, y entonces él menciona en esa publicación que esas redes ya no se utilizan, esas redes que aparecen en el mapa de Uppsala, que ya no se utilizan. Sin embargo, él está escribiendo desde Suecia, no tiene la posibilidad de corroborar ese dato en ese momento, y él deja abierta pues la pregunta, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y entonces le manda copias a Ulla Apenes, a Bodil Christensen, a Helga Larsen, de ese mapa de Uppsala, y les encarga, por favor, verifiquen si en verdad esas redes para atrapar aves ya no se utilizan. Y resulta que como ellos ya habían recorrido muchos pueblos, tenían conocidos en Chimalhuacán, Estado de México. Y dicen los datos, las fuentes, que unos amigos de Chimalhuacán les informan que en efecto esas redes para 1937 todavía se ocupaban. Entonces llegan las hermanas danesas, sacan fotografías, les montan ahí una red, una armada, y empiezan a introducirse a esta vida lacustre de finales de la década de los años 30. Y esta fotografía en específico tiene que ver con que cuando Sigvald Linné recibe la información, queda muy contento de todo esto, y entonces le pide a Ulla Apenes que continúe con la investigación de estas redes, y entonces Ulla Apenes nos narra que en una mañana de septiembre de 1938 es cuando él logra ver esta red y toma esta fotografía. Y aquí atrás nos están mostrando los compañeros esta fotografía de 1937, en donde le están mostrando a las hermanas danesas cómo se utilizan estas redes, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta historia, todo este interés de los escandinavos por fotografiar el lago de Texcoco y estas prácticas lacustres. ¿Cómo ves, Héctor? No, está interesante. Bueno, yo soy cronista del pueblo de Santa Marta, y la verdad, nos teníamos que imaginar cómo era en realidad esta parte del sur del lago de Texcoco, porque pues un mapa sí es bien cierto que nos ubica bastante bien, pero qué mejor que ahora el maestro Martín ha hecho un rescate de estas fotografías que pues retratan fielmente cómo era el lago de Texcoco, porque cuando yo le pregunté a los vecinos del pueblo de Santa Marta cómo era el lago de Texcoco, me decían: no romantices tanto, el lago de Texcoco tenía un agua amarillenta, toda vez que contenía gran cantidad de sales de tequesquite. Entonces, pues el agua era sucio, sí es cierto, había peces y todo eso, pero ya estaba muy mal. Hoy en día, al ver las fotografías que ha rescatado el maestro Martín, pues tengo una idea más concreta, más cercana y como que más familiar, ¿no? ¿Quién no ha visto una barcaza en el mar llevando turistas? Bueno, pues de esa misma manera sucedía en el sur del lago de Texcoco, allá por 1938, 40, cuando se tomaron estas fotografías. Y no es así como la imagen que tienen las gentes de los pueblos. Tal vez esa imagen sí surte efecto, porque fue lo último que vieron los pobladores actuales, ¿sí? Cuando ya el lago ya estaba muy moribundo, pero cuando el lago tenía buen nivel y agarraba mucha agua de la temporada de lluvias, pues el lago subía de nivel y se prestaba pues para tener canoas, tener lanchones, porque la gente lo ocupaba para trasladar de un lado a otro mercancías. Entonces, vean ustedes qué importante que a través del tiempo, entre más atrás vayamos de la historia, el lago de Texcoco, pues no fue lo que terminó siendo: basureros, tiradero de perros muertos, etcétera, etcétera, una zona pantanosa, una zona marginada, una zona donde nadie quería ir porque el agua tenía su olor fétido. Pero en sus buenos años
El lago fue como cualquier otro lago de cauce endorreico, donde el agua se va acumulando y en la época de lluvias pues tiene muchos recursos naturales que seguramente, Martín, tú nos los vas a describir. ¿Qué recursos pues de peces, crustáceos tenía? Bueno, aquí el especialista en estas cuestiones es el amigo Héctor, sabe más de eso, pero precisamente aprovecho el paréntesis para invitarlas a que vayan a la exposición de los recursos lacustres que está ahorita en Chimalhuacán, en la finca La Llorona y en la calle Guerrero número 55 en cabecera municipal, en donde ustedes puedan poder hacer este recorrido conociendo todos estos recursos lacustres del lago de Texcoco. Esta es una aproximación etnohistórica realizada por el arqueólogo Luis Moret Alatorre. Entonces vayan a la exposición y escuchen también lo que tiene que decir el compañero Héctor con respecto a todos estos recursos. Héctor, adelante. Bueno, hemos tenido la fortuna de poder colaborar en esta ocasión allí con los compañeros del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, y allá llevamos un tema que pues, es histórico dentro de nuestras comunidades del sur del lago de Texcoco. Esto es los tequesquiteros. Los últimos arrieros del tequesquite que por muchos años estuvieron trasladando tequesquite hacia la zona de Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, sí, Tlaxcala y diferentes entidades del norte, por ejemplo en las zonas de explotación minera como Zacatecas, Guanajuato, sí, etcétera. El tequesquite fue básico. Fue uno de los recursos más importantes que había. Ahorita me estaba comentando este maestro que, por ejemplo, decían que no romantizara, ¿no? Que era pura agua fétida, pura agua mala. Yo platicando con compañeros, he tenido la oportunidad todavía de estar trabajando con compañeros que van allá al lago de Texcoco, donde estaba el lago de Texcoco, donde iban a construir el aeropuerto, en donde cuando invadieron, cuando los quisieron obligarlos a que vendieran las sierras para el aeropuerto de Texcoco, les estaban pagando a 7 pesos con 50 centavos el metro cuadrado. Y uno de los tequesquiteros les comentaba, oye, pero ¿cómo es posible que estés vendiendo tu terreno, tu tierra, en 7.50 si a mí me están pagando el costal de tequesquite en 25 pesos? Déjame explotar las sierras, o sea, déjame sacar el tequesquite. Y ya no hablemos nada más del tequesquite, sino que había recursos anteriormente como la alga espirulina, bueno, así la mencionan. Para nosotros, los del sur del lago de Texcoco, era el tlacocol, que la tía de aquí del compañero José Luis escribió un libro y tiene las recetas del tlacocol, cómo se elaboraba. Era una alga que se exprimía y se hacía en hojas de totomoste o en hojas de mazorca y se asaba. Y era muy rica en vitaminas, o sea, era muy alimenticio. También había pescados, ¿sí? Había cociles, había ajolotes, tepocates, todo lo que no mata engorda, ¿sí? De todo eso se estuvieron manteniendo nuestros antepasados. Había también gente que se dedicaba a hacer petates, ¿sí? A hacer arcos, o sea, adornar diferentes, o sea, las casas, por ejemplo, eran de adobe, pero los techos eran de carrizo o ácat, ¿sí? Eso se hacían con un entortado de lodo y cubrían bien las azoteas. Y hay infinidad de productos. Por ejemplo, tenemos aquí esta fotografía en donde están realizando una armada. A nosotros nos platicaban mucho sobre las armadas, que eran tubos o escopetas que las acomodaban en una forma semicircular y en un tlaltel, que era un montículo de tierra, que lo hacían por medio de lodo y de vasijas de barro ya quebradas, lo amacizaban y ahí echaban maíz quebrado o algo para que atrajera a los patos, y los patos se aproximaban y cuando ya había una buena cantidad, había una persona que hacía una pequeña indicación y los patos, como eran muy desconfiados, levantaban la cabeza y en ese momento soltaban el disparo. Y era una gran cantidad, ¿no?, de patos que mataban. Por ejemplo, se hace la mención que eran más de 1 millón de patos los que llegaban a entrar por la garita de San Lázaro hacia la Ciudad de México. Eso, por ejemplo, tenemos aquí una fotografía en donde están unos niños. Miren, sáquenla, está.
en donde llevaban así sus patos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Porque no todos los patos quedaban ahí en el mismo lugar. Había unos que iban a caer 1 kilómetro, 2 kilómetros. Entonces la gente estaba atenta cuando se iban a realizar las armadas y ya iban y aprovechaban y sacaban un pato. Tenían perros ya adiestrados para que fueran a recoger patos. Entonces las pateras llegaban aquí a la Ciudad de México y ya ofrecían su producto, pero no nada más era eso. Si regresamos a la foto, la primera, que es la que estábamos ilustrando, tenemos a los chichicuilotes. Los chichicuilotes era un ave pequeña que volaba hacia al ras del agua y se atoraba en las redes que ponían los cazadores. Y ahí están, ahí tenemos, puedes mostrar el chichicuilote, ahí está el chichicuilote, y de eso la gente lo hacía con arroz o también se los traían aquí a México, ¿no? Las comunidades de allá de nuestros pueblos, pues por lo regular mandaban todos los patos, pero había un producto que se quedaba, no me lo van a creer, pero ese producto pues, era el que mantenía a la comunidad, eran las tripas de pato, se quedaban y luego regresaban los compañeros o las pateras que habían ido a vender patos así a Jamaica, aquí a la Garita de la Viga, y regresaban con basuras de cebollas, de rabos de cebollas, cilantro, y con esos lavaban las tripas y rellenaban unos trapiques y hacían los trapiques de tripa de pato. ¿Sí? Los empapelados, por ejemplo, los empapelados se hacían originalmente con hojas de totomostle, pero ya después cuando, como comentan, no nos fueron a tirar ahí el tiradero de Santa Cruz Mellehualco, ¿sí? Tapó una zona importante, ¿no?, de producción tequesquitera, empezaron a realizarlo, como ya no había hojas de totomostle, las empezaron a envolver el pescado y todo, lo envolvían con hojas de papel periódico que recogían en el tiradero. Así es como se fue adaptando, ¿no?, la población a las necesidades, ¿no?, poder llevar alimento a la familia, ¿sí? Continuamos entonces, maestro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el boom que al final de cuentas provocó usted con mostrarnos estas fotografías, con dar a conocer todos los acervos de los escandinavos, que al final de cuentas nos dimos cuenta que sabían, valga la redundancia, que habían recorrido hasta nuestros pueblos? ¿Sí? Pues ve, aquí antes de seguir con esa historia, me gustaría marcar algo, que acabamos de ver un claro ejemplo de cómo estas imágenes son capaces de detonar toda esta serie de acontecimientos vinculados, ¿no?, con la vida lacustre, el pasado de nuestros pueblos al oriente. Lo que nos acaba de explicar Héctor es un claro ejemplo de eso. Estas fotografías originalmente fueron tomadas con un fin etnográfico, o sea, estaban registrando prácticas lacustres para un investigador escandinavo. Ulla Apenes se da la tarea de registrar todo lo que tiene que ver con el lago de Texcoco, precisamente por eso que nos platicaba el maestro Calixto, que el lago estaba a punto de ser desecado, ¿no?, en su mayoría, se estaba desapareciendo. Ulla Apenes dijo, si yo no registro todas estas cosas del área, antes de que desaparezca el lago, después va a ser demasiado tarde, y por eso nos regala todas esas fotografías. Otro ejemplo de acercamiento a la comunidad es cómo yo empecé a itinerar allá en Chimalhuacán, con el Consejo de Pueblos originarios de Chimalhuacán Atenco. Me empezaron a llevar a los distintos barrios, ¿no?, de Chimalhuacán, a mostrar estas fotografías y a platicar con las personas de la comunidad, así como ahorita Héctor nos está dando toda esta información. Así empezaron a salir un montón de datos, y entonces esta es la importancia del uso de la fotografía para, ¿no?, darle valor, rescatar, evidenciar, darle fuerza a la identidad comunitaria. En ese sentido, pues ya con todo este trabajo que empezamos a hacer en Chimalhuacán, todo esto fue para mi tesis de maestría, en donde yo estaba tratando de contextualizar todas estas fotografías, por qué existieron, cuáles eran sus características, qué temas fotografiaba el noruego, su importancia, exactamente. Entonces, en ese sentido, en algún momento José Luis llega a una de las pláticas y él me dice, mira, soy parte del consejo
No, aquí es de la sociedad, ¿no? Aquí es de la Sociedad de Cronistas e Historiadores ahora del Oriente del Valle de México. Te invitamos a que vayas a platicar con nosotros porque, y esto lo voy a citar a Héctor, ¿no? Que alguna vez me dijo, porque aunque estas fotografías fueron tomadas en el área de Chimalhuacán, consigna prácticas que son comunes para todos los pueblos ribereños, todos estamos hermanados. Lo que se ve ahí es lo que se veía también a orillas de Santa Marta, Acatitla. Y entonces en ese sentido, yo llego a Iztapalapa, ahí a San Sebastián Tecolotitlán, a Santa Marta, Acatitla, y ahí empiezo también a platicar con ellos sobre estas fotografías, pero entre todas esta recuperación de imágenes que se empieza a dar, gracias a que se compartieron los vínculos de los acervos, porque ahí voy a hacer también otra anotación, varias fotografías de Hula Apenes ya habían circulado en las redes, algunas hasta habían aparecido en una publicación de Mochilazo en el tiempo del Universal, pero oponían ahí el nombre del acervo Etnografiska Museet en sueco, que la gente pues no va a entrar a buscar, porque si tú pones Etnografiska Museet en el Google, te va a botar a la página en sueco, ¿no? Entonces, eso dificulta el acceso a los acervos. O ponían las marcas de agua de las páginas que compartían el material. Nunca ponían ni la dirección, a veces llegaban a poner el nombre del autor y hasta ahí, ¿no? Entonces, el dar el vínculo permitió que cualquier persona con una conexión a internet pudiera acceder a estas colecciones y revisar las fotos y ver, ¿no? Y leerlas desde su postura, desde su realidad. Entonces, en ese sentido, ya habíamos compartido este acervo y entonces el compañero Naín, también que está en el grupo de la sociedad, él empieza a publicar unas fotografías del Peñón Viejo y entre esas fotografías que empieza a publicar de Bodil Christensen aparece también un par de fotografías de un temazcal de esta mujer ahí en ese dintel de piedra y entonces pues ahí viene lo interesante, ¿no? Esas fotografías, los metadatos decían Santa Marta, Acatitla, ¿no? Santa Marta, nada más así decía, Santa Marta. Entonces, pues ya dialogando con Héctor, pues nos damos cuenta pues que ahí está el Tetlalmanche, ¿cómo se le llama a este? El Totlama. Y entonces, ahí viene toda una historia de cómo Héctor es quien identifica dónde está ese temazcal y quien le da sentido a esta fotografía, ¿no? Y entonces ahí es donde recalco eso, ¿no? Que el trabajo del investigador no es un trabajo en solitario, no es un trabajo egoísta, único, sino que es un trabajo colaborativo, ¿no? En este sentido, a mí, los compañeros de los distintos pueblos me han aportado un montón de información y ellos han, pues ahora sí que también hecho lecturas de estas fotografías que nosotros como investigadores de otros lados no hubiéramos podido hacer. Entonces, en ese sentido, Héctor, platícanos un poquito este episodio de cómo logras identificar este temazcal. Bueno, sí, eso fue gracias también a la ayuda del compañero Miguel Mariles, porque Miguel es el que me hizo favor, ¿no? de llevar ahí con el señor Emilio y con otros compañeros que viven, otros vecinos que viven ahí en la comunidad de San Sebastián Tecolotitlán, que para quienes no sepan dónde está San Sebastián Tecolotitlán, está en medio de Santa María Zahuacán y Santa Marta Acatitla, y antiguamente fue un rancho que pertenecía a la congregación, al convento de Santa Marta Acatitla. O sea, la parte vieja de Santa Marta poblada es San Sebastián, y ahí nos apareció en el vínculo que decía Santa Marta Acatitla, Distrito Federal, 1939, y es una fotografía de Bodil Christensen. Ahí pudimos incluso hasta ubicar, ¿no? El nombre de la niña que aparece ahí, ahí en tu mano, ahí abajito, Luis, ¿sí? Decían que era su tía, bueno, a final de cuentas la señora falleció hace 2 años, o sea, tuvo una larga vida, y pudimos también identificar también el temazcal, ubicar la casa, y fue una aventura que a final de cuentas hasta te pedimos, ¿no? Que fueras a ver, ¿no? Para que pudiéramos ubicarlo, porque la casa quedó en un terreno y el temazcal quedó en el otro terreno, ¿sí? Sí la viste. ¿Qué te pareció ese día que nos visitaste? No, pues sorprendente, porque
yo como investigador te das cuenta de cómo estos etnólogos, fotógrafos, pues anduvieron por un montón de pueblos. Una de las características de estos escandinavos y que también vamos a poder ver en sus fotografías es que entablaron relaciones de amistad y colaboración con la gente de los pueblos. Entonces, eso es fascinante porque muchas veces en los trabajos de investigación antropológica, etnográfica, histórica, se olvida, ¿no?, a estos sujetos que participaron en la generación del conocimiento. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el recuperar los nombres de las personas que están fotografiadas ahí ha detonado también en un montón de información que jamás nos hubiéramos, pues ahora sí que imaginado. Por ejemplo, en este caso, pues yo pude ir a San Sebastián, pude probar las tecolotas, me llevaron al Tecolox, me llevaron a distintos lugares para conocer, además de que también pude evidenciar pues la orientación del temazcal, ver dónde está la Sierra de Santa Catarina en las fotografías, corroborar todo esto, ver también cómo el espacio ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora, atrás de donde está la edificación del temazcal, hay un hoyo ahí terrible, ¿no?, donde han extraído también material, y entonces es también ver cómo el espacio ha cambiado drásticamente. En el caso de las fotografías del lago de Texcoco, pues donde antes en estas fotos veíamos agua, pues ahora está Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia muy grata, no solamente los pasos que he dado en San Sebastián, en Santa Marta, Chimalhuacán, ¿no?, la Magdalena Panoaya, Texcoco, he andado por Chiconcuac, Huexotla, Coatlinchan, un montón de lugares al oriente que gracias a estas fotografías han adquirido sentido para mí, y gracias también a que hemos puesto a dialogar estas fotografías con las personas de los pueblos, este material está volviendo a circular, tiene otra vez vida, está siendo reinterpretado, y los autores han salido del baúl del olvido y ahorita están generando mucho revuelo y siguen alimentando, ¿no?, esta identidad comunitaria de estos pueblos que se adscriben como ribereños y que tienen en común esta herencia lacustre. Sí, me gustaría, ¿no?, hacer mención ahorita comentando, ¿no?, de lo de gracias a los vínculos, el maestro Alejandro Naim pudo descubrir e identificar una fotografía también muy importante que es hacia la Sierra de Santa Catarina desde el Cerro de la Estrella, en donde se alcanza a apreciar la Sierra Nevada, o sea, la Mujer Dormida, el Popocatépetl hacia el fondo, y posteriormente el fotógrafo Santiago Arau toma una imagen parecida. A la hora de compararlas uno ve totalmente, ¿no?, cómo ha cambiado toda esa zona de la Ciudad de México. Por una parte, del lado de Tláhuac tenemos que están las mineras, ¿no?, todas depredadoras, y por este lado, sí, tenemos toda la invasión, ¿no?, de los grupos, ¿no?, de ahí que han llegado a invadir toda esa zona de la Sierra de Santa Catarina. O sea, unos echan la culpa de que porque han extraído, ¿no?, han destruido, ¿no?, las mineras, todo el cascajo, todo el tezontle, la arena, todos los recursos pétreos, ¿no?, de los volcanes, de los conos volcánicos, pero de ese lado tenemos que está invadido. O sea, se echa la piedrita a los de Iztapalapa con los de Tláhuac, pero ambos han sido destructores, ¿no?, en todo el entorno. Gracias también a Naim es que se descubren también estas imágenes, porque después de estas fotografías resulta que aparecen las del Peñón Viejo, y una de esas fotografías del Peñón Viejo es la que, como estabas comentando, pudimos llevar aquí al Senado de la República, y también la llevamos allá a la Semarnat para tramitar que fuera declarado área de valor ambiental el Peñón Viejo. Platíquenos algo, maestro, gracias a esa fotografía, ¿qué fue lo que pasó? Usted que estaba ahí. Sí, pues esta fotografía fue muy emblemática porque describe cómo han deteriorado las mineras el volcán o cerro del Tepepolco. Vemos hoy en día, para los que estamos en el área, los que no la conozcan, los invito a que vean la fotografía que dice el compañero Héctor, la fotografía de Arau, donde pues con un dron hace un enfoque de arriba hacia abajo y únicamente ya del cerro Tepepolco o Cerro del Marqués, pues ya nada más queda una tercera parte,
Sin embargo, es lo que se rescató. La SEDEMA fue lo que está rescatando una tercera parte, porque originariamente eran 3 cerritos, el Tepepolco, el Morelos, el Moctezuma, pero hoy en día pues los otros 2 ya desaparecieron, las mineras los desaparecieron, y lo que quedaba, pues la gente invadió esa área, y ahora nada más una tercera parte de esos 3 cerros, que es el cerro del Tepepolco. Las mineras hicieron su trabajo muy rápido. Yo los ubico, los trabajos rápidos para acabar el cerro, entre 1974 y 1996, por ahí así. Fue la etapa más intensa, y pues ahí les pararon el alto, pero si no hubieran seguido. Bueno, miren, esta fotografía en donde aparece el Chichicuilote, sí, Ola Penes los ubica, ¿no? Llegó ahí de madrugada y los ubica más o menos. ¿Por qué espacio es en donde lo está ubicando Ola Penes? Pues en esta fotografía él narra en una publicación del 43, que se llama El estanque en nuestro patio trasero. Él dice que una tarde él iba de regreso sobre el camino que ahora yo creo que es la Zaragoza, que él iba en el vehículo de Erickson, y que desde el camino vio unas redes que estaban ahí en el lecho lacustre, y entonces se fue a la Ciudad de México, ¿no? Él vivía acá en la ciudad, y entonces que decidió regresar a la mañana, bueno, a la madrugada siguiente, ¿no? Él nos dice que antes de que saliera el sol, él se quita los zapatos, se arremanga el pantalón y se mete al agua y empieza a caminar hacia las redes, y que de repente, por el camino del Peñón de los Baños, que es de este lado, que ve venir a unos hombres, ¿no? Con sus zarapes, sus gabanes, y que se meten al agua y se acercan también a las redes, y él dice, bueno, si se les hizo extraño ver a un hombre alto extranjero con una cámara a esta hora, pues no parecieron demostrarlo, llegaron y empezaron con su trabajo, y yo pude sacar mis fotos. Entonces, creemos que esta fotografía fue tomada precisamente pues del lado sur del lago de Texcoco, ¿no? Más o menos por ahí, de ese lado de por el Peñón del Marqués, de ese lado más o menos. Esta vista está viendo más o menos hacia el poniente. Bueno, esta imagen nos da una idea plena de cómo estaba el agua. O sea, era un lago poco profundo, un lago somero. En tiempos prehispánicos sí llegó a tener hasta 10 metros, ¿no? De profundidad, 20 metros en la zona más baja, que está en torno al Peñón Viejo. Pero al ser desecado, al ser sacada el agua, pues poco quedó. Aquí ya nos estamos dando cuenta de que ya era muy poca la cantidad de agua que se tenía. Incluso ya cuando era época de estiaje, bajaba tanto que se hacían los chicharrones de tequesquite, del salitre, ¿no? Que tronaban a la hora que uno iba caminando. Ahora, tenemos otro problema, de que con el paso del tiempo no nada más fue la desecación del lago, sino que también empezaron a perforar pozos, y esos pozos han provocado infinidad de problemas, que son los que actualmente tenemos allá en nuestro pueblo. Sí, ¿nos podría platicar algo, maestro José Luis, sobre lo que ahorita ya estamos sufriendo allá? Muy bien. Lo que han expuesto los compañeros, nosotros lo hemos ocupado, esos estudios que ha hecho Martín, en la cuestión de la fotografía, en la parte geológica o en la ingeniería civil, porque para nosotros es ahorita, Iztapalapa es un ejemplo de los pueblos urbanizados, en el sentido de que los recursos, así como la Sierra de Santa Catarina, el Peñón, son recursos que son elevados y son muy importantes para la captación de agua. Entonces, no se previó nada cuando se empezó a desecar el lago. Todos los estudios que se vinieron haciendo en la zona fue porque pues las escuelas, infraestructura de gobierno, se empezaron a fracturar, a hundir, y en nuestro caso de San Sebastián, pues tenemos la emblemática Lucio Blanco, que fue Casa del Pueblo y hoy Utopía Tecolotitlán. Ahí se discutió mucho qué hacer con el espacio, porque pues ya estaba definido con los ejidos
que iba a ser escuela y porque se necesitaba para la comunidad. Y pues es una hectárea que se dividieron en dos y fueron dos escuelas, primaria y un CAM 8 que es especial. Entonces de ahí surgió pues vecinos que estudiaron ingeniería, arquitectura, seguir haciendo qué hacer con el espacio cuando cada vez ya se iba fracturando, y hasta el 2000 ya decidieron no utilizar la escuela y se quedaron todos los estudios, y desde ese año ya se había concluido que era por la estación de agua. O sea, toda la investigación que ahorita tenemos nueva y casualmente se comparte con Iztapalapa y ahora con el gobierno de la ciudad, están utilizando ese monitoreo que nosotros siempre hemos gestionado, qué hacer con nuestros espacios, porque nosotros no podemos salir de la zona. O sea, ¿dónde vamos a tener otro terreno? Porque ni modo, seguir reforzando la vivienda, seguir adaptándose, que hasta le han llamado resiliencia la parte geológica por la adaptación, porque ya es irreversible los hundimientos, ¿no? Y ustedes pues, viajan por Calzada Zaragoza hacia Puebla, ven cómo está ondulado, y es el mismo factor que tenemos en la zona. Los que están sobre la misma calzada, lo que es Santa Marta, los baños emblemáticos de Santa Marta se fracturaron también. Las calles que están de las ferreterías, grandes espacios están. Entonces, los socavones que han estado proliferando por toda la ciudad, ¿no? Sí, creo que hubo uno ahí en Agrícola Oriental, ¿no? Sí, quedó muy bonito, ¿no? Porque ahí es la zona exactamente de Pantitlán, donde era el sumidero que se iba todo el agua. Entonces tenemos este problema que no nada más es actual. Sí. Y obviamente con la extracción de agua ha ido pues provocando, ¿no?, que más hundimientos, más deformaciones en el suelo. La parte donde está República Federal hacia la Cárcel de Mujeres, hacia la zona del distribuidor La Concordia, pues ahí tenemos unos vados increíbles, ¿no? Ya tenemos una diferenciación de más de 10 metros. Sí. Incluso ya estamos ahí, ya vemos hacia el norte y ya Nezahualcóyotl está abajo. Sí, sí. Entonces cerrando el tema que se viene dando con Martín, o sea, en el campo de tanto de la ingeniería civil y como la de mecánica de suelos, pues a los estudiantes de ingeniería y de todo tipo de estudiantes de técnicos se ha hecho práctica ahí. ¿Por qué? Porque esa irregularidad que ahora le llaman geológica, pues lo muestra aquí cómo empezó ese deterioro, ¿no? O sea, lo vemos ahorita con las fotos y nos queda más esquemático, que hasta los mismos geólogos, pues ahora tienen mucho valor esas fotografías, porque nos describe por lo menos en qué temporalidad ya el fenómeno se estaba manifestando, ¿no? Entonces, ese trabajo, yo siempre lo cito a Martín, sobre lo que ha hecho dentro de esta fotografía, y así como ahora lo menciona, sobre la identidad comunitaria, también lo llevamos a las asambleas en el discutir qué hacemos con los espacios dañados o fracturados, ¿no? Entonces eso también es otro campo que venimos trabajando, que nuestras viviendas o nuestras zonas que fueron urbanizadas es un ejemplo para los demás pueblos que todavía tienen reservas y no les pase a lo que estamos viviendo nosotros. Maestro José Luis, algo que usted nos pudiera platicar de, por ejemplo, de lo infra que se instala allá precisamente en San Sebastián Tecolotitlán y que es un área de observación, ¿sí? ¿Nos puede platicar, por favor? Sí, ese fue dentro del mismo proyecto que ya se tenían monitoreando, porque nosotros también siempre recibíamos a estudiantes y siempre se les apoyó en el pueblo cuando hacían estudios de mecánica de suelo. Entonces llegó la doctora Carrión, y de casualidad, cuando tomamos el espacio, ella nos propuso tener una combinación de investigación y divulgación, y nosotros tener un espacio social, cultural y deportivo que ya estaba manifestado. Y por la definición de escuela, pues nosotros sí recibimos bien a la doctora y a la UNAM en el que siguieran haciendo esta investigación. Desafortunadamente se ha desvirtuado porque ya no tiene su esencia ahorita de pasar de lo que fue Iztapalapa y pasa a la Ciudad de México,
y hay una disputa con la Secretaría de Obras en el que dicen ellos ser dueños del espacio, pero ellos quieren ser los intelectuales de todo lo que se muestra aquí, quieren ser los dueños de ese espacio. Sí les ha dado publicaciones, sí tienen papers a nivel internacional y nacional, pero lo que nosotros describimos como comunidad es que haya políticas para resolver los problemas que tiene la ciudad, no nomás lo que tenemos en Iztapalapa, sino lo que tenemos en la ciudad. Aquí vemos los edificios y lo mismo, es la misma condición de suelo, pero lo que nosotros ya no confiamos en los científicos y en los secretarios y la burocracia de lo que es el campo de la ingeniería, que en lugar de resolver a las comunidades los problemas, se hace más político. ¿Por qué? Porque sabemos que la ciudad estamos en una misma situación de hundimientos, y ustedes ven las publicaciones de la UNAM que hasta son apocalípticas, en el que va a llegar un momento que esta ciudad colapse. Entonces, para nosotros este trabajo lo venimos haciendo. Ahora, como dice maestro Martín, que en Chimalhuacán a los consejos de pueblos se les recomienda que sus reservas puedan ser protegidas, porque también se está urbanizando los volcanes o los cerros. Afortunadamente el compañero de Catzingo, que está en el volcán Popocatépetl, tienen otra condición. O sea, sí, el progreso es vivienda, lo mismo que están teniendo ahorita en Milpalta, Tláhuac, la invasión de predios, pero la condición urbana no está diseñada por la situación de suelos de la Ciudad de México o todo lo que es el valle, es parecido. Por eso así los maestros, todo esto lo que venimos haciendo y la divulgación que hacemos, tanto de historia y como de ahorita con el trabajo de próximo a doctorado, el maestro Martín, que nos ha servido de ejemplo cómo se van devastando los pueblos que tenían sus recursos y ahora ya no los tenemos. Entonces, es una condición, yo creo que sí, crítica para los que se imaginaron hacer una vivienda súper grande y ahorita están colapsando, ¿no? ¿Qué nos pasó en el sismo del 17? Nos tocó las comisiones de ingeniería con estudiantes de muchas escuelas en ese momento se prestaron a hacer brigadas y hacer revisiones en lo que es la colonia Santa Marta, ampliación, que está colinda con nosotros, y esa zona igual está muy dañada, que mucha vivienda. Para nosotros era un campo de guerra porque se ayudaba a sacar cascajo de las casas y todas las calles se llenaban, llegaban trailers, se llevaban mucho cascajo porque muchas casas fracturaron y hay muchas casas, ahorita mucha vivienda nueva, pero lo más que yo llegué a ver, que había una recámara y abajo todo hueco, o sea, sostuvo el piso, pero si no se hubiera pasado el sismo, se iba a desfundar esa vivienda, o sea, estaba todo hueco abajo, los drenajes colapsados, ¿no? Entonces, siempre venimos haciendo gestión, hay mucha gestión ya de años, pero no es suficiente para el gobierno resolver el problema de drenajes y las tuberías hidráulicas. Es un problema muy, 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 muy grande y mucho trabajo, pero cada administración lo va llevando suavemente para no alarmar a la población, pero nosotros ya lo hemos vivido desde el 85 a la fecha, estamos en esa condición siempre latente en el que se nos puede caer la vivienda. Eso es lo que venimos haciendo. Radio Chachacuaco, transmitiendo en esta ocasión desde Palacio de Minería. Continuamos. Bueno, sí, bueno, ya escuchamos acá el eslogan, ¿no?, de nuestra estación que tenemos ahí en la Utopía del Pueblo, allá en San Sebastián Tecolotitlán. Sí, le empezamos a llamar del pueblo precisamente por eso, por los conflictos que hubo, de que ya se estaban apropiando y ya estaban ya dividiéndola. Y Chachacuaco, ¿por qué Chachacuaco? Pues porque la zona de ahí de República Federal, esa era una zona en donde pasaba la laguna de Santa Marta, desembocaba hacia el lago de Texcoco. Hay que tener en cuenta que esa laguna era alimentada por el canal del Moral y el canal de Tezontle, y ahí había muchas aves, entre ellas chachalacas, chichicuilotes
y por eso mismo se llama Chachacuaco, se llamó Chachacuaco, y es en donde las aves hacen su escandalera, o los chichicuilotes o los chichalacas, ahí andan ahí de fiesta. Es más o menos así, esa es la idea. De ahí es donde tomamos ese nombre como eslogan para nuestra estación de radio. Maestro Martín, algo que nos quisiera agregar, cómo podemos seguirlo, ¿sí? Sus perfiles, por favor, y algo que nos pudiera recomendar de cómo identificar las fotografías, que usted lleva también cursos, ¿no? Online. Sí, pues bueno, toda esta divulgación de fotografías lo ha llevado a cabo a través de mi página de Facebook, que se llama Mejistoría Consultoría Antropológica, y entonces ahí subo las colecciones, ahí están los vínculos de todas estas fotografías, porque ahorita platicamos un poquito sobre imágenes producidas por escandinavos a finales de la década de los años 30, pero también he compartido fotografías pues, de alemán, Horst Martin, ¿no? Que tiene fotografías de Oaxaca, tiene fotografías del Popocatépetl, de la villa, anduvo ahí en el Ajusco, subió a un montón de elevaciones. Entonces, hay también colecciones de Oaxaca, de Tepoztlán, de Cholula, Tlaxcala, Puebla. Hay un montón de colecciones digitales con fotografías de gran valor. Entonces, en lo que tiene que ver con la cuestión del análisis de la imagen, pues sí, yo formo parte de la línea de investigación de Historia Social e Imagen de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con los doctores Rebeca Monroy y el doctor Alberto del Castillo, y ahí pues nosotros nos metemos a cuestiones más especializadas para poder hacer lecturas, ¿no? Porque ahora sí, como mencionaban hace ratito, en algún lugar alguien lo dijo, ¿no? Que una imagen dice más que 1000 palabras. Pues sí, pero también hay que saber qué preguntas hacerle a la imagen para que nos responda, ¿no? Porque para que hable, ¿no? Porque ahora sí que podemos ver cosas en la imagen, pero también hay un montón de cosas por fuera de la imagen. En ese sentido, todo lo que nosotros estuvimos platicando de quiénes fueron, por qué llegaron, por qué fotografiaron, es toda esa información que necesitamos para poder contextualizar una fotografía. Estas fotografías pues ya estaban ahí en el acervo. Digamos que mi gran aportación al tema fue haberme interesado en el autor, haber visto esas imágenes desde la perspectiva de poder contextualizarlas, saber quién las tomó, por qué, qué retratan. Entonces, esas son, digamos, técnicas que usamos en la fotohistoria, ¿no? Contestarnos preguntas básicas, fundamentales de quién, por qué, cuándo, dónde, ¿no? Y otra de las cosas también que nosotros investigamos es la circulación. En este sentido, por ejemplo, lo que yo he analizado con los compañeros es cómo han usado la fotografía para estas declaratorias. En Chimalhuacán han usado fotografías de Bodil Christensen para crear murales en distintos lugares. Hay un mural en el templo de San Lorenzo Chimalco, ahí en el atrio. Entonces, en ese sentido, pues hay distintas técnicas. Y cierro con esta, ¿no? Una técnica muy, muy interesante para identificar una fotografía de Bodil Christensen. Está en el acervo, tenemos nosotros alrededor de 11,000 fotografías ahí. Muchas no tienen ni fecha de producción, no tienen lugar. Sin embargo, nosotros hemos podido identificar muchas porque hay cartas de Ulla Apenes escritas en noruego a su madre. Y una carta relata un episodio ahí por 1931, cuando ellos van a Texcoco, y en Texcoco le dicen, hay un pueblo donde hay un monolito así enorme, pero también hay otro que no es tan grande, pero también está interesante. Entonces ellos van ahí a los pueblos donde les indican, y entonces dicen que en el pueblo más cercano agarran a 2 indios, los suben con ellos al carro y se los llevan, y que entonces estos nativos los empiezan a guiar, estos agentes locales los empiezan a guiar a través de los caminos ahí a las faldas de la sierra, y entonces llegan hasta una barranca, dejan el carro, bajan por ahí, andan, y entonces les muestran una sirena, ¿no? Tallada en piedra, que está a un lado de un manantial, y entonces una de las personas que llevan les empieza a contar una leyenda, ¿no? Pues es que esta fue una mujer que se quiso apropiar del manantial y en castigo la convirtieron en sirena de piedra, ¿no? Y entonces está toda esta narración
Y entonces, entre todas estas casi 11,000 fotografías, aparece una fotografía donde está Ulla Apenes platicando con Helga Larsen en el auto de Ericsson, que es un Ford, y entonces atrás hay 2 personas con su traje de manta y su sombrero, atrás del auto sentados. Entonces, nosotros que nos quedamos ahí, ¿será la fotografía que está narrando ese viaje que hicieron? Porque muchas de las fotografías tienen una contraparte en las narraciones en las cartas. ¿Será esa? No tiene lugar, no tiene año. Sin embargo, a lo lejos se ve una llanura así tenue, medio borrosa. Y así si tú le haces el zoom, pues ya identificas que hay unas elevaciones y algo que se ve así como muy plano. Y entonces yo dije, eso lo he visto en otra fotografía. Y entonces uno va creando como que esa memoria fotográfica de tantas fotografías que vas viendo, analizando, conociendo. Y entonces acudo al acervo de Horst Martin, que anduvo en Coatlinchan. Y entonces hay una fotografía que Horst Martin toma de la llanura y a lo lejos se ve esa parte plana y se ve las elevaciones. Y entonces las elevaciones son la Sierra de Guadalupe y lo plano es el lago de Texcoco. Cuando tú haces la comparativa de los 2 pedacitos así tal cual, son las mismas ondulaciones. Y entonces eso, que es acordarte de que en otra fotografía viste un elemento geográfico parecido, te sirve como un identificador para poder dar seguridad a qué lugar es aquel en el que se tomó la fotografía. Y una vez que ya identificaste el lugar, tienes certeza de decir, esta fotografía corresponde a cuando fueron a ese viaje a buscar el monolito que ahora está en el Museo Nacional de Antropología, que ayer anduvo, me parece que Hamid, platicando sobre él. Y entonces todas estas cosas las conjuntas para darle no solamente una lectura a la foto, sino una validación del sitio, del año, de los personajes, y la puedes hasta insertar dentro de una historia, gracias a que cruzas un montón de fuentes. Y ahí vaya para hacer ahora sí, perdón. Otra, para completar esta técnica, toda esta narrativa que viene en la carta, esto que estamos viendo en la foto, se conjunta cuando yo le paso la carta a Hamid, que es cronista de Coatlinchan, y él dice, no manches, Martín, esa sirena me la habían a mí contado, mi abuela me contaba esa leyenda, la habíamos buscado y nunca la encontramos, pero este escandinavo que registró esto a través de su narración nos da fe de que realmente existió, de que estaba el manantial y de que entonces alguien se robó ese monolito y de que no era tan grande como pensábamos, porque Ulla apenas dice, no es tan grande como me dijeron, es del tamaño de una persona normal, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo todo este trabajo así de dialogar con las personas de la comunidad, hacer el análisis fotográfico, acudir a cartas que están escritas en noruego, se conjunta en un trabajo etnohistórico, que es lo que yo estudio, para poder crear un discurso que se conecta con la gente de la comunidad, con su identidad, con el trabajo de unos investigadores en los años 30 y con documentos que están en un archivo y que habían estado ahí por decenas y decenas de años olvidados y que nadie había tomado en cuenta. Y entonces ya con esto cierro. Esa es la importancia, ese es el valor de la fotografía para la identidad comunitaria. Oye, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Sí? Bueno, mire, bueno, es que ya hablando y ya encarrerados, fíjate que esa ocasión, ¿no? Que ya estaba yo ahí medio mal, que nos tuvimos la fortuna, ¿no? Tú me viste, yo no te vi porque andaba mal, recién operado de los ojos, pero ese día también se acercó contigo la maestra Susana Argueta. Ajá. Oye, ¿nos puedes platicar qué pasó después de eso? Sí. Ese es un episodio también genial de cómo haber puesto en circulación estas fotografías, y es algo que siempre recalco en las pláticas. Son acervos digitales públicos que están enmarcados en un paradigma que se llama poscustodial, que significa que la custodia de los elementos archivísticos ya no recae exclusivamente en los bibliotecarios, en los archivistas. Y tú al digitalizar y hacerla de acceso público, es acceso público, cualquiera puede usarlas, ¿no? Inclusive estas fotografías que vimos, muchas de estas son del dominio público ya, del Museo Etnográfico de Estocolmo. Y entonces, imagínate, comparto estas fotografías en Facebook, ¿no?
las personas las pueden ver, están circulando ya por todas partes. Y entonces tengo un taller de búsqueda de acervos digitales. Ese lo cobraba, ¿no? De ahí saco luego mis lalitos para mis peregrinaciones por los pueblos. Y entonces un día me pregunté, ¿no? Y esa ha sido una de las políticas, digamos, de las filosofías que mueven mi trabajo, compartir. ¿Qué pasa si no lo cobro y lo comparto con los compañeros de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México? Y lo hacemos primero por Teams, ¿no? Ya acudieron varios y ahí acudió la directora del Archivo Histórico de Iztapalapa, la maestra Beatriz González Ramírez o Ramírez González. Ramírez González, perdón. Entonces, ahí entre las pláticas y todo, pues salió, ¿no? ¿Y qué pasaría si ahora hacemos ese taller presencial en el acervo, en el archivo, ¿no? En el archivo. Y entonces, pues nos fuimos para allá, hablamos con ella, nos dio el espacio y ahora compartirlo ahí. Y ya platicando ahí con los asistentes, se me acerca la escritora Susana Argueta, que yo ya también conocía, pero nada más así por Facebook, en la página, pues tuve acercamiento con muchas personas primero a través de la página. Se me acerca y me dice, oye Martín, tú estás muy vinculado con Chimalhuacán, ¿verdad? Le digo, sí. De hecho, mañana voy a ver a los amigos del consejo porque se me invitó a la celebración de la Santa Cruz. Era viernes 2 de mayo. Digo, sí, mañana los voy a ver. Dice, pues es que fíjate que tengo una amiga cuyos padres franceses compraron unos cuadros a un pintor chimalhuacano en los años 60. Pues muy bien, está interesante. Dice, lo que pasa es que la familia de mi amiga quiere donar esos cuadros a la comunidad, quiere que regresen a Chimalhuacán. Nos acercamos al cronista de Chimalhuacán, pero eso ya tiene casi un año y no vemos como que avance el asunto, y pues me atrevo a preguntarte a ti si pues nos podrías ayudar. Le digo, sí, pues te digo que coincide que mañana los voy a ver, ¿no? Déjame platicarles. Voy al otro día a la celebración de la Santa Cruz, platico con un señor ya de 88 años, si no mal recuerdo, que se llama Fernando Tomás González Valverde, y él me había dicho en algún momento, yo tengo 2 cartas de Ula Apenes, del fotógrafo, escritas a mi papá. Pues, empieza a ver como que estas vinculaciones con la gente, ¿no? Y entonces platicamos con él, platiqué con el consejo, están estos cuadros y dicen, adelante Martín, sí, los recibimos con gusto. ¿Sabes tú quién es el pintor? ¿Quién fue el pintor? Ni idea, me dijeron, pero no recuerdo el nombre. Bueno, entonces dile que sí a la escritora, por favor. Pasa ese día, en la noche la escritora Susana Argueta me manda fotografías de los cuadros y unos documentos de sus papás, ¿no? Haciendo referencia al pintor, y ahí venía el nombre, Eugenio González, ¿no? Venía una tarjeta de una hija que también fue pintora, ¿no? Y entonces ahí vienen los apellidos, Chimalhuacán, Atenco, etcétera. Le escribo a la maestra Ofelia, que es la secretaria del Consejo de Pueblos de Chimalhuacán, y le digo, el pintor se llamó Eugenio González. No me contesta nada, pues dije, bueno, ya, ahí luego me contestará. Y entonces ya después me dice, Martín, Eugenio González fue el papá del doctor Fernando Tomás González Valverde, con el que estuviste platicando hoy en la tarde. Y pues me quedé así como que, qué coincidencias, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en la madrugada del siguiente día, algo me despierta, sí, ya sabes, esas cosas extrañas, algo me despierta de sobresalto, y me acuerdo de algo que había leído en una de esas cartas en noruego que decía Ula Apenes de un personaje de Chimalhuacán. Él fue el genio artístico de Chimalhuacán, nunca nunca estudió nada, pero tiene un talento innegable. Pues uno se graba luego las cosas que lee, ¿no? Y entonces me acordé que el doctor Fernando Tomás, al platicarme de su papá el sábado, me decía, no, sí, mi papá, pues él nunca fue a la escuela, él nunca estudió nada, nunca aprendió nada, pero pues él sabía de pintura, él sabía de esto y esto y esto. Y entonces, pues ya eran las 3 de la mañana, dije, ni modo que me levante a esa hora. Sí, tenía ganas, de levantarme a buscar en las cartas, pero pues todo estaba ahí, mi esposa estaba durmiendo, mi hijo, dije, no, pues ya, me voy a ver medio loco, obsesionado a las 3, ¿qué es que se trae, no? Me esperé a la mañana siguiente y fue lo primero que hice, me levanté, como eso de las 8, y empecé a hurgar en las cartas que me acordaba de Ula Apenes, que había mencionado eso, y yo así,
que sea, que sea, que sea, que sea, que sea. Le empieza a darse como que la emoción, ojalá sea el mismo, que sea el mismo, y de repente llego a esa parte y ahí empieza a hablar, ¿no? Él dice en noruego, ¿no? Min ven, ¿no? Mi amigo, ¿no? González, el genio artístico, ¿no? Dice él, como dice Kunstgeni, ¿no? From Chimalhuacán, ¿no? Y dije, no manches. Y empieza a decir, traje al pintor Balmori de la Ciudad de México para que viera todos sus cuadros. González no estuvo en casa y ahora quiere aprender a disecar aves. Y entonces, dice, en alguna ocasión lo llevé al Museo Nacional para presentarlo, dice, pero esos imbéciles que se sientan como secretarias no lo tomaron en cuenta. Nadie toma en serio a un indio pequeño como González. Dice, esos imbéciles, ¿no? Así le está contando a su mamá. Y entonces resultó ser el mismo González. Apresuramos esto, ¿no? Esto ya es de ya, ¿no? Apresuramos, nos reunimos con los franceses, se acordó la donación, se llevó a cabo la donación allá en Chimalhuacán un sábado por la tarde. Llegó la señora Folange, que había comprado los cuadros, nos narró la historia de cómo habían dado, ya no reconocía nada. Dice, esto era sembradíos, ya no reconozco nada aquí, ya no sé ni dónde estoy. Nos contó del papá del doctor Fernando Tomás, ahí están las pinturas, ¿no? Y de repente, pues vemos esa unión, ¿no? De cómo muchas veces creemos que estos extranjeros llegaron, fotografiaron, se llevaron su material, ahora están en los grandes acervos de las bibliotecas, los museos en Europa, pero hay un vínculo muy estrecho entre ellos y la gente de la comunidad. Esa gente que en el caso de Ápenes quiso mostrar a los eruditos, a los de la clase, de la élite cultural de la Ciudad de México, y que rechazaron, pero que ellos reconocieron, y que en estas fotografías, y es algo que yo postulo ahorita en mi investigación de doctorado, en estas fotografías vemos la presencia de esas personas de las comunidades que fueron, ya no informantes, ya no hay que usar ese término, ¿no? Que se ha usado mucho en antropología, en la etnografía, ya no solamente informantes, instrumentos para obtener información, o sea, una cuestión extractivista meramente instrumental, sino colaboradores, partícipes en la producción de las fotografías y en la recopilación de la información que habían sido olvidados, relegados por mucho tiempo. Eso sucedió en Chimalhuacán, eso sucedió en Tepoztlán, ya dimos con el erudito teposteco que aparece en las fotografías de los escandinavos, eso sucedió con los Espinosa en Chiconcuac. Ahí aparece una familia retratada por Bodil Christensen de un amigo indio, Daniel de Texcoco, que mencionaba Ápenes en sus cartas, y que resultó ser quien les hacía los zarapes que estos escandinavos colgaban en sus casas, que mandaban a Escandinavia a sus familiares. Hay zarapes de Chiconcuac en Noruega, ¿no? Hay zarapes de Chiconcuac en el Museo Etnográfico de Estocolmo, y estas personas están siendo rescatadas de ese olvido, porque gracias a los metadatos que están ahí, que dice mamacita, ¿no? Y dice abuela de Daniel Espinosa de Chiconcuac. Y es que pudimos empatar todo eso, el indio Daniel de Texcoco con Daniel Espinosa, nieto de mamacita, de la familia Espinosa, productores de zarapes de Chiconcuac, que ahorita apenas tiene un par de semanas que apareció ya el comentario, es mi bisabuela. Y tenemos que dar ahora seguimiento a verificar, porque puede ser muy probable que en el acervo familiar, en el archivo familiar, como sucedió en Tepoztlán, existan fotografías de estos escandinavos que nos den cuenta de cómo realmente ellos tomaban estas fotografías e inclusive hasta se las estaban regalando como gestos de amistad, de agradecimiento por esa colaboración, por llevarlos a sus pueblos, por invitarlos al mole, por darles a probar el pulque, por darles a conocer, por abrirles toda esa información que ellos vincularon con la grande academia. En el encuentro internacional, ese fue de americanistas de 1939, Ula Ápenes hablaba de Tepalcate en Chimalhuacán. Él se catapultó a la arqueología internacional a través del Tepalcate en Chimalhuacán. Pero yo siempre digo en las pláticas, Ula Ápenes no fue el descubridor de Pochotes, no fue el descubridor de Tepalcate, fue el mediador entre la comunidad internacional, que ni siquiera la comunidad de la Ciudad de México había reparado en Chimalhuacán, pero él lleva ese conocimiento de los pueblos al conocimiento internacional. Pero los verdaderos descubridores de Tepalcates
eran las personas de los pueblos, de Pochotes. Entonces, en ese sentido, ya con eso cierro, porque ya me apasioné, y ya Héctor me está viendo así como, nada más 15 minutos, y entonces, ya con esto cierro. Falta otra, estamos falta viendo otra. cómo en el trabajo que yo realizo, y es lo que a mí me gusta, cómo estamos encontrando esa madeja para poder reconocer la participación de nuestros abuelos, nuestros ancestros, y para que también los investigadores de hoy en día se acuerden de que sus doctorados, sus maestrías, sus tesis, al menos en mi área, que es antropología, etnohistoria, están construidas con base en el conocimiento de las personas y que siempre hay que retribuirles. Muchas veces se cree que la retribución es, te va mi tesis, ya la acabé, ahí léela. Muchas veces la gente en los pueblos no lee las tesis. La gente de los pueblos quiere que tú vayas, tú como investigador, y estés con ellos y les aportes el conocimiento que es de utilidad para ellos. Y es lo que yo hago, ¿no? A mí me encanta estar, por ejemplo, ahorita estoy aquí con ellos, voy a Chimalhuacán, voy a la Magdalena Panoaya, y aparte me dan de comer bien rico. O sea, me tienen muy... Bueno, antes me tenían más gordito, ¿no? Fíjese, eso que menciona, ¿no? Tanto ha sido ya la relación que, por ejemplo, ya para nosotros Martín Carrillo es el Hola Apenes de la actualidad, porque está llegando a estar investigando, ¿no? Y a estar hermanándose cada vez más con nuestros pueblos. Hay un montón de historias, ¿no? Anécdotas. Entre ellas, por ejemplo, también había una, ¿no? En donde Hola Apenes, pues resulta, ¿no? Que llegan unos reporteros, ¿no? A hacer una investigación para un reportaje allá en la televisión, creo que era sueca, noruega, y llegan incluso a estar allí en el cerro del Chimalhuache, hasta arriba, y ahí alguien mencionó que había una fotografía, ¿sí? Con unos personajes de acá, de México. ¿Sí nos puedes platicar? Sí, claro, híjole. Trataré de ser breve. Este chachacuaco tratará de ser breve. Pues vean, la compenetración de estos escandinavos, yo creo por eso me identifico mucho con ellos, porque ellos empezaron como turistas, ¿no? Empezaron a recorrer pueblos como turistas, sacando fotos, se volvieron etnógrafos, fueron empíricos y se hicieron amigos de las gentes de los pueblos, ¿no? Ellos traen mucho esta escuela de Suecia, de un etnólogo que se llamó Erland Nordenskiöld, y él, inclusive allá, me parece que es en Colombia, en Bolivia, siempre me confundo con esos dos países donde estuvo Erland, él es considerado como el amigo de los indios, porque él sí fue militante y él sí defendió, ¿no? a los indígenas de Sudamérica. Ellos traen mucho esta escuela, ¿no? De ser empáticos con los habitantes de las comunidades. Entonces, en ese sentido, ellos estuvieron vinculados no solamente con la élite cultural de la antropología, ¿no? Ellos estuvieron en el momento de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 39, sino también con la élite artística, ¿no? Fueron conocidos de Diego Rivera, conocieron a Tina Modotti, anduvieron ahí también publicando fotografías en Mexican Folkways, que es una revista de Francis Turk, donde también publicó Weston, ¿no? Todos estos grandes de la fotografía. Entonces tenían todos estos conectes. Entonces, hay fotografías de Diego Rivera pintando aquí en Palacio Nacional en el acervo de Bodil Christensen. Se conocían, ¿no? Apenas dice, fui a ver a Rivera que está pintando. Entonces, resulta que toda esta historia de Ulla Apenes pues había sido olvidada. Él fallece en el 43 en un campamento de entrenamiento militar en Canadá, quería ir a luchar contra la invasión nazi del 39, fallece en el 43, sus cosas se van por ahí, por acá, por allá, al final de cuentas sus amigos reúnen mucho de su material, lo mandan a la mamá pues en algún momento dona fotografías al Museo Etnográfico de Estocolmo, a Sigvald Linné, y entonces ahí estuvieron guardadas todas estas cosas, ¿no? El sobrino de Ulla Apenes dona las cartas a la Biblioteca Nacional de Noruega, y en el 2012 todo confluye en un proyecto allá en Escandinavia, en Noruega en específico, de la recuperación de la memoria de los migrantes noruegos en América del Norte y América Latina. Y entonces, dentro de todo esto surge una tesis de un chico que se llama Lars Lervik Langås, que habla sobre las cartas. Surge un documental, ¿no? Que se llama Ulla Apenes Amerikanisten, y entonces en este documental
la productora que es NR, bueno, es una televisora, ¿no? NRK, la productora es Firmer Flint, ¿no? Producciones. Entonces, dentro de todo este marco de la recuperación de la vida de los migrantes, hacen un documental sobre Ulla Appelnes, ¿no? Y entonces, estos cineastas hacen el rastreo en los archivos, andan en Estados Unidos, andan en Suecia, andan en Noruega, siguiendo la pista de Appelnes, y vienen a México, y van a Chimalhuacán. Contactan al chico que es ahora director de la Casa de Cultura, Víctor, y entonces él aparece en el documental. Y entonces él les muestra los lugares del cerro y todo esto, ellos empiezan a mostrar unas comparativas de las fotografías de Appelnes, pero entonces ahí también contactaron a don Tomás Jiménez, que es el presidente del Consejo de Pueblos, y platicando con don Tomás, él me dice, no, sí, yo me acuerdo cuando vinieron estos extranjeros a hacer el documental por ahí del 2011, dice, y nos mostraron un montón de fotografías, dice, estas que nos estás mostrando, las de Bodil, pero otras más, dice, y en una de esas aparece ahí Ulla Appelnes con Diego Rivera y Frida Kahlo ahí en el cerro de Chimalhuacán. ¿Por qué? Porque Ulla Appelnes, cuando se catapultó, empezó a llevar a muchos de sus conocidos a Chimalhuacán, pero toda esta élite cultural amaba a los pueblos, sabían que ahí estaba la verdadera esencia de México. Y todo esto coincide con esta promoción de la cultura posrevolucionaria del indio, de los zarapes, del nacionalismo, ¿no? Y entonces es por eso que están todos juntos visitando los pueblos, y entonces es por eso que sabemos que existe una fotografía de los Rivera, de Kahlo, ahí en el cerro, en Chimalhuacán, ¿no? Sí, obviamente nada más se sabe, ¿por qué? Porque la vio don Tomás, no la hemos visto, o sea, ¿cuántas fotografías no habrá que están ahí todavía perdidas, no? O sea, doy un ejemplo, ya con eso me voy ahora sí, porque tengo que pasar por el niño. Hay una carta del 31, y esa carta está genial porque ahí yo digo, viene la primera descripción etnográfica de Ulla Appelnes, que está formando, ¿no?, empíricamente como etnógrafo. Y entonces él habla de una visita que hacen a Culhuacán, Iztapalapa. Y empieza a describir la fiesta y habla del templo que está como que en elevadito, y dice que ahí estuvieron viendo, que entró el sacerdote, que los músicos, los cohetes, el incienso se desparramaba, los cantos, la misa, y que después salieron, que iba ahí con Helga Larsen y con otras personas, y que se fueron a otro pueblo cercano, ya no dicen el nombre, y ahí había una danza de los sembradores, y eran unos niños que estaban vestidos de tal como angelitos, y que hacían ahí sus pantomimas como si estuvieran sembrando, y por eso les decían los sembradores. Y después les saqué unas fotos, dice, y te anexo esta fotografía, porque anexaba sus fotos a las cartas también, y dice, y mira un angelito comiendo una bola de helado, ¿no? Y te narra las distintas, porque empieza a decir, y en la foto 1 esto, y en la foto 2 esto, y la foto 3 esto, Son como 12 fotografías las que incluyen esa carta, pero no están en el acervo digital del Museo Etnográfico. Es probable que todavía estén en poder de la familia de Ulla Appelnes en Noruega, pero imagínate, el día que podamos ver esas imágenes de cómo está haciendo un registro tan temprano de 1931, de una festividad, de unas danzas en las inmediaciones de Culhuacán, en Iztapalapa, en poblados que no habían sido tan tomados en cuenta más que por los incipientes antropólogos estadounidenses que empiezan a llegar, franceses, en pueblos que están siendo atacados, yo sí uso ese término, por la política integracionista del gobierno posrevolucionario de que al indio hay que quitarle lo indio porque nada más nos están trayendo atraso, hay que hacer que ya no hablen sus lenguas, sus tradiciones. Estos cuates estaban en contra del integracionismo, no lo querían. Al principio lo satanizaron, al principio ellos también veían como que lo primitivo, ¿no? Lo primitivo es lo chido. En el trabajo de Appelnes en el lago de Texcoco estamos viendo que al final de cuentas se interesó por esos pueblos que estaban en esa transición entre lo primitivo o lo tradicional, lo folclórico, y lo moderno que estaba irradiando la Ciudad de México. Los overoles, los postes de luz, las casas de ladrillo y la desecación del lago de Texcoco. Entonces, en ese sentido, él se interesó
por esos pueblos que estaban agonizando culturalmente, y por eso se encariñó tanto por ellos, porque decía, estos pueblos están cambiando. O sea, dejemos a los pueblos de la sierra, que sí siguen siendo atractivos, con sus lenguas, sus tradiciones de más de 500 años, pero estos son los que están en peligro porque se están diluyendo. Y entonces, en ese sentido, ya con esto cierro otra vez, mi trabajo se emparenta mucho con el de Apenes, porque él dice, eres nuestro Apenes moderno, porque yo me enamoré precisamente de ese trabajo en esos pueblos que Apenes fotografió y que, pues, digamos que su profecía se cumplió, ¿no? Ya no hay lago, está lleno de casas, ya no hablan lenguas, los cerros están siendo destruidos, ya no hay culto a los cerros, ya no hay muchas cosas. Pero entonces, estas fotografías que fueron tomadas en ese momento de crisis, yo le digo así, por eso también están teniendo grandes implicaciones, y por eso a mí me llama mucho más la atención trabajar con pueblos al oriente que irme a la sierra de Puebla, de donde yo soy, allá yo soy de Puebla, a ir a escuchar lenguas indígenas y vestimenta. No, yo siento que el trabajo que yo hago tiene valor precisamente en estas áreas, y que estas fotografías tienen ese valor para esa identidad cultural, para esa identidad comunitaria, porque son pueblos que siguen, como lo dijo José Luis, que siguen siendo devastados, que tienen problemas de urbanización, de agua, social, crimen, marginalidad, pero que son pueblos ricos con una tradición impresionante y que tienen todos estos acervos que se crearon por unos extranjeros que retratan todo eso y que recuperan todo eso. Y ya me voy ahora sí, porque el niño no me espera. Bueno, pues esperemos no poder seguir compartiendo con usted, maestro. La verdad, mucho ha influido también en que nos hayamos hermanado todos los pueblos de allá del oriente, ¿no? Y sur del lago de Texcoco, que ya también tenemos ya contacto, ¿no? Con compañeros, ¿no? Pobladores, ¿no? De la zona norte. Dentro también de esto mismo que se ha realizado, pues también surgieron diferentes proyectos, entre ellos, por ejemplo, lo de los pueblos ribereños, ¿no? Surge aquí precisamente por las fotografías e investigaciones que el maestro Martín Carrillo sí nos ha hecho favor de llegar. ¿Alguien más que quiera agregar alguna pregunta antes de que se nos vayan? Sí, José Luis, algo que quieras. Pues agradecer aquí a Martín, quitarle este tiempo y apoyarnos, como siempre, y siendo parte importante ahorita de la dirección de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, pues principalmente aquí nuestro presidente, nuestro secretario, que están presentes sobre este proyecto que venimos desarrollando. Gracias, a ver aquí el maestro. Radio Chachacuaco, transmitiendo desde Palacio de Minería. Gracias por su atención. Gracias. Ya me voy ahora sí porque sale a las 9:30. Mucho gusto.